resucita y lo hace a nuestra manera y con toda verde luz aclamándola. Puede ser que a lo mejor aún no lo vean, pero nadie como nosotros para transformar las penas en alegría, que aunque Cristo caiga por 3 veces, a Huelva le sobran manos para levantarlos y que todos en él crean. ¿Cómo no voy a ser cofrade si yo vi subir la cuesta al Señor de las Penas? Si allí paró la eternidad el tiempo para hacer suya la emoción, para mirarse en los ojos altaneros de la luna en esa noche y para ser el paño con que limpia Huelva su Cristo de tez morena. Solo quien no supo sentir puede rehuir de tan maravilloso quebranto, porque yo sé que me miras ante tanta inmensidad, a mí y a todos los que contigo quieren hasta el firmamento subir, allí donde los luceros son más huelvanos y tú provocas su llanto. 50 son los años que Huelva te vio besar su cielo, tantos como retales de arte te sobran para forjar tu leyenda, y que a mi tierra le pareciera que nunca hubo primavera sin tu cuesta, ni lirio en sus adentros que guardara con más celo. Que se pongan por delante cuantos quieran, que a mi vida no te la llevas, que tú y yo seremos cofrades hasta el fin de nuestros días, y 3 caídas anunciarán la buena nueva a todas las generaciones en la cuesta donde nació el compás, al son que marca el Señor de las Penas. Como chiquillos rebosantes de ilusión, ellos también esperaban la Navidad. El niño de Dios volvería a nacer en sus hogares para alimentar de gozo sus vidas, a la vez que miraban al cielo con ojos cansados y temerosos, suplicando paz para los de su misma condición. Gentes de buen corazón que solo podían decorar el alma de Navidad. Solo en secreto hablaban a sus hijos del Mesías que iba a nacer. Solo en la lúgubre oscuridad de unas cuevas, escondidos como asesinos por el infame delito de creer en el Dios de los cristianos. Este año, en su carta a los Reyes Magos, los niños no pedían juguetes ni muñecas, ni siquiera unos zapatos para calzar de una vez sus pies, sino libertad para vivir en paz su Navidad y su fe. A ellos no les dejaron celebrar su Nochebuena, pero nadie les podrá quitar la esperanza de sentir a Cristo. Ni una sola de las balas que apuntan sus cabezas llegará a herir sus espíritus confiados a Dios, porque de ellos nace la grandeza de la esperanza. Y por eso no se entiende vivir sin la que está en San Francisco, porque creer es tener esperanza, y porque como cofrades somos parte de la Iglesia de la Esperanza, que la alimenta para que haya apóstoles empeñados con su testimonio en que no dejemos nunca de ser cristianos convencidos, aunque por ello haya millones de semejantes a nosotros por el mundo perseguidos. Y por eso, en la infinidad de nuestros mares se encuentra la esperanza, porque su vigencia entre nosotros es tan imposible de aniquilar como todo el agua que conforman los océanos, porque aunque parezca que sus profundidades solo llevan al abismo, siempre hay un arrecife de corales que devuelven el color de nuestra esperanza, que no hay bravura en la mar que pueda con el candor de su templanza, como no habrá temor a mar abierto si el timón está en manos de la esperanza. Por eso no se entiende vivir sin la que está en San Francisco, serena singladura que tiene puerto en cada uno de nosotros, capitana de todas las maderas que cruzan el mar, providencia certera en los labios de quien la pronuncia, vela que despliega su poniente sin mirar atrás, torre vigía que nunca te abandonará por más tardías que parezcan los amaneceres. Así va la esperanza de San Francisco, batiéndose entre olas enamoradas que le lloran al pasar, amainando la marea que arremete contra el alma a pellizco, plegando a la brisa que quiere a sus mejillas besar. Su barco tiene banderas de azucenas, ramos de marineros con galones verdes, velas con rocallas que a caireles le suenan
y a un Brasil entero que de su vista no pierde. Así va la esperanza de San Francisco, con 12 mástiles que guardan la perla del mar, en su cintura sabor a sal y lentisco, en su calle el recuerdo de la voz que mejor le supo cantar. Y es allí donde fondea con ansia su barcada, en las aguas del más marinero echa el ferro con alborozo. Reman las trabajaderas para que la corriente no azote a su amada, que en Miguel Redondo la abordan con gozo. En Santa María ya ven de lejos la proa, ya todo el horizonte es suyo hasta Bocar. Jazmines caen desde lo alto de una canoa que entre sollozos mira la vela mayor marchar. De Huelva arriba todo el que la añora, ella derrama el mar de bonanza en su mano, joyero donde hallar la calma de quien la implora, esperanza de San Francisco y de todos los cristianos. A esta hora tendría que estar poniéndose la túnica para ir camino de su iglesia. Su madre estaría cuidadosamente amarrándole el cíngulo a la cintura, casi desaforada por los nervios que invadían aquel pequeño nazareno que no veía el momento de colocarse el morrión y comenzar su particular aventura. Llevaba semanas histérico. Casi había cogido a su madre por el brazo para que le bajara su hábito del altillo y se lo planchara a principios de la Cuaresma. Claro que si por él fuera, la tendría en su habitación desde agosto. Casi no había probado bocado. Un cosquillón en el estómago le impedía articular palabra. Su primera impresión aquella mañana fue la de levantar inmediatamente su ventana para ver que un sol radiante Su primera impresión por la mañana fue la de levantar inmediatamente la persiana para ver un sol radiante que le abocara una sonrisa en su rostro. Con todo, no las tenía consigo. Sabía que su hermandad estaba algo acostumbrada a los sustos, aunque a él aquello no terminaba de gustarle nada. Le fascinaba, lo pasaba fatal, pues toda su felicidad se resumía en el día que salía a su cofradía. A su abuela la traía loca con el incienso. Cada vez que bajaba al centro, llevaba el recadito de su nieto para que no se le olvidara una bolsita y el carbón, que le quedaba un poquito, decía siempre. Le fascinaba pasar una y otra vez por la esquina de la calle Palacio y absorber todo ese humo que en su imaginación ascendía detrás de unos ciriales y con su Cristo al fondo. Su mirada se posaba en el infinito y pensaba cómo aparecía su cruz de guía por entre la nebulosa que le sabía a gloria bendita. Era la hora, su hora, la que tenía dispuesta con alarmas en todos los relojes de su habitación y que el resto del año miraba para ver cuánto tiempo le quedaba al día más grande de su vida. Ese día su casa era una fiesta, más por él que por los demás que la habitaban, aunque él solo la disfrutaba las primeras horas porque su sitio estaba en la fila de nazarenos de su cofradía. Sus padres sabían de la felicidad que en aquellos momentos invadía el pequeño cuerpo de su hijo y preparaban todo como si de una mañana de Reyes se tratara. A él no le hacía falta nada más, no necesitaba complementos externos porque toda su ilusión estaba puesta en el lunes santo. Ahora mira el reloj y su madre no le está anudando la capa. Su abuela lo mira desde uno de los sillones de una fría habitación que no tiene fotos de su Cristo en los armarios, ni tampoco una rosa de cera de la primera salida de su Virgen bajo palio y que el bueno de su hermano mayor le regaló. Todos están con él, pero nada es igual. Sus caras no rebosan alegría y sus pasos no se dirigen a la iglesia. Sus pestañas, mojadas, empapan el cristal que le separa de su lugar un lunes santo a esta misma hora. Ve nazarenos pasar camino del templo. Suspira, él no estará. De vez en cuando echa un ojito a la tele. Allí espera impaciente ver salir a su Cristo. Escucha ensimismado al que sale narrando la última hora desde la orden y que no es consciente de lo que supone contar la Semana Santa hasta que no sabe de las historias de las personas que hay detrás de la televisión.
Sin embargo, él sabe que su Cristo no lo va a dejar, que su cofradía no puede dejarle sin lunes santo, aunque no esté entre ellos. En su cabeza no se le irá ni una sola de las calles por las que transite su hermandad en aquella tarde. Dibujará las más hermosas chicotadas, sentirá la misma alegría que sus hermanos cuando lleguen a la placeta, vibrará con la emoción de esa entrada que se la sabe de memoria, mirará los ojos de quienes ven pasar su cofradía y él sentirá el orgullo de ser del perdón. Hasta entonces, ese lugar nunca había sido de los que disfrutara con más anhelo en su salida. Desde entonces, ya entenderá lo que es llevar a Cristo a los que no pueden estar junto a Él. No se le olvidará mientras viva aquella imagen de estar frente a frente con su Cristo tras los cristales de un hospital y con un clavel de su paso en la mano. Se juró a sí mismo que el año que viene estaría junto a Él en aquel mismo lugar, a esa misma hora mirando aquella ventana donde alguien se estaría consumiendo de dolor por no poder vivir un lunes santo junto al perdón. Quizás haya quien todo esto lo entienda desde la razón, pero a mí me suena a cosa de Dios, a milagro encarnado en sus labios entreabiertos, a una cruz que trae clavado el camino y el perdón. Quizás haya quien no quiera entenderlo, pero yo seguiré mirando sus clavos como llaves redentoras, arrodillando mi alma ante su cuerpo vencido, clamando perdón ante tanto que no quiere creerlo. Quizás haya quien verlo no quiera, pero a mí me basta la palabra de un niño en la ventana de un hospital, una voz de perdón como nunca antes había escuchado. Mi penitencia no es aquí, Señor, es mi cirio, mi hábito y tenerte siempre a mi vera. Pero si todavía no tienen claro lo grande que son los días que se nos vienen encima, es porque no conocen los que son capaces de provocar precisamente en ellos, en los niños. Yo pude verlo cuando me encontré con unos pequeños cargados de ilusión que cada semana dejan lo mucho que tienen a su disposición en nuestros días para matar su tiempo libre con el fin de divertirse y aprender en los salones de su cofradía. Ese lugar que algunos piensan que huele a madera vieja de otro tiempo, una casa con trasnochados personajes que viven de las antiguas maneras de épocas pasadas, pero que ha demostrado ser una auténtica escuela de valores de hombres y mujeres del futuro, un taller donde engrasar la personalidad cofrade e implantar la fe que ha de sembrarse en ellos. En sus aulas, rodeados de fotos enmarcadas de sus imágenes, sin que a ninguno de ellos ni a sus padres les haya creado traumas ni espasmos al verla, se hacen buenas personas. Fíjense qué cosa. Enseñar a ser personas de bien, aderezados por la solera del gusto que dan las cofradías. Allí descubren la esencia de lo que somos, juegan a ser cofrades con vocación de servicio a los demás, aprenden a convivir entre ellos y con sus hermanos, a descubrir los misterios de una realidad que envuelve a todo aquel que prueba de sus mieles. Son los niños de la Virgen del Rosario, magos que despiertan en nosotros la verdad de todo esto, herederos de todo cuanto seamos capaces de conseguir por el bien común, depositarios de nuestros defectos y virtudes, así como esponjas que asimilan nuestras maneras dispares de entendernos entre cofradías. Sin embargo, con templos de la sabiduría como el que les relato, podemos confiar en que todo no es tan negro como nos lo quieren hacer ver algunas partes interesadas. Recuerdo, cuando hace algún tiempo, mi queridísima amiga Mariola, uno de los pulmones por los que respira nuestra Semana Santa, me pedía una foto para algo que no me quería contar. Un día me descubrí en un mural hecho por estos pequeños. Sentí entonces que la espontaneidad y la frescura en nuestras cofradías no estaban perdidas, que aún había espacio para no sentirnos huérfanos de alegría. Desde entonces es de las cosas que más orgulloso me siento, aparecer en los juegos de los niños de la Virgen del Rosario. ¿Y por qué del Rosario? Pues porque niña se adivina como ellos, la princesa guapa en sus juegos imaginarios, el final feliz de sus cuentos más bellos. ¿Y no son ellos como pequeñas cuentas de un rosario? Menudos, frágiles, manejables. En las cofradías no piensan en ellos a diario,
pero son fundamentales si queremos un futuro fiable. Juegan a ser nazarenos y costaleros, se imaginan ser priostes de su hermandad, algunos mandar el palio, eso anhelo, esperemos que con tanto arte como hace ahora su capataz. Gracias, hermanos de la cena, gracias por alargar todo el año el domingo de Ramos, solo la ilusión de sus caras merece la pena, ojalá que esa cruz de guía nunca la perdamos. Los niños son los que dicen la verdad, escucharlos hablar cuando se refieren a su madre, que saben de más quién les ha dado de amamantar y cuál es la llave que el corazón de amor les abre. Ellos dicen que como su madre no hay otra y nadie les puede decir lo contrario, que ni el aire con tanto mimo la toca, a ver quién le dice a los niños que no es su virgen, la de Rosario. ¿Ves la luz? Está tras esa cruz. Y aunque de lejos muerto viene en ella, de su costado mana el agua que la anuncia, de sus párpados el sudor frío que dejó el martirio como huella, de sus manos la sangre que ahora su palabra pronuncia. Un caballo y una lanza redimen nuestras culpas. No viene solo, Señor. A tus pies están las colonias arrodilladas junto al patrocinio. Saben que una lanza no puede marchitarlo y dejar sus vidas en penumbra. Jamás vendrá solo del barrio que sembró el lirio. Atrás queda la tierra ocre de los cabezos. A lo lejos se intuye el resplandor de la cal de tus casas. Te vas, Cristo mío, y los suspiros de sus calles se vuelven besos. Te vas y solo dejas angustias y agonías por donde pasas. ¿Ves la luz? Está tras esa cruz, como lo están los vientos que quieren seguir alumbrando el camino, como lo está el aire que no quiere dejar que todo acabe, como están sus labios buscando el último aliento divino, como enmudece el campo y el trino de sus pájaros cuando ya todo a muerte se sabe. ¿Qué mayor dolor cabe que una exhalación que llama a la muerte? ¿Qué tormento puede superar a su injusto destino? Trompetas tiñen a dolor la tarde tras fina canastilla para que la ciudad despierte y el cielo en un desplante de furia provoca el delirio. ¿Crees que Huelva te dejará marchar como a uno más? ¿A quién buscas con tu mirada perdida en cualquier balcón? Si ya visten todos hábito morado y a tu lado los verás penando las culpas por tu imponente expiración. ¿Ves la luz? Está tras la cruz. Y la luz solo podía ser llevada sobre un altar de caoba, un valiente galeón de allende los mares, una carabela con estandartes de plata y marfil en las alcobas, la talla imposible donde la muerte más vida se sabe. Congojado te busca un jueves pausadamente, melancólico de ambular dejando el añejo convento atrás. Tarde te amé, Cristo de la buena muerte, no entendería mis pasos sin verte la plaza cruzar. ¿Dónde está en tu cara la muerte? Solo veo un lecho donde posar la dulce espera y del fuego de las tinieblas te alejan 4 ángeles inertes que miran la muerte más bella que a Huelva cayera. Desciende la cruz, pero no se va la luz. Baja el cuerpo consumado, pero no el reino de la verdad. San Pedro amilana la espadaña de su torre, un lamento hiere en sus entrañas a la ciudad y un rumor a duelo por sus calles corre. Desciende Cristo hasta la pena que aguarda sus pies, desciende hasta el único calvario que todos alguna vez anhelamos. Allí posa la providencia su designio para salvarnos después, allí queda todo cuanto amamos. ¿No ves todavía la luz detrás de la cruz? Si está descrita en las llagas que traspasan su cuerpo, en sus rodillas descarnadas por la sed de venganza, en la sangre inocente que emana de unas heridas que como mía siento, o en esos huesos quebrados que nuestra fe afianza. ¿No la ves tras sus pómulos golpeados y abiertos? Hay que verla resurgir de los moratones que afloran de su piel, brillar en los ojos cerrados de un hombre yerto, renacer tras las huellas de la ira más cruel. ¿No la intuyes salir por su espalda destrozada? Si hasta sientes el dolor de sus mejillas, las palabras que salen victoriosas de una boca cerrada, el acero que traspasa sus pies como cuchilla.
¿Quién no puede creer que la luz viene detrás de su cruz? Siglos lleva Huelva viéndola sin que nadie la pueda apagar. Llega vencida con un Cristo que habla mi andaluz y renace tras el madero en el que al Redentor más bello pudieron clavar. Tú no eres de Jerusalén, Cristo del buen viaje. Tú eres uno de los nuestros por siempre jamás. Huelva al Jueves Santo a tu cruz se agarra con firme coraje, porque sabe que es contigo con quien la luz se puede alcanzar. Fue allí donde la vi por primera vez. Nos conocimos al amparo de unas paredes que fueron levantadas para enarbolar y proclamar su grandeza para las generaciones venideras, para que a los tiempos nunca se les olvidara que allí residía el amor más puro, la voz alzada que nunca dejara de anunciar su gracia más plena. Allí donde unos muros habían cobijado con sumo recelo sus virtudes y al mismo tiempo defendido su testimonio contra el pecado que sólo ella podía repeler. Los techos donde anidaron las más maravillosas aves del paraíso que en su honor se construyeron. La torre que coronó las sienes de la obra más grandiosa que alentaron los ángeles. Los retablos que diseñaron en las alturas como ofrenda de gratitud por tantos bienes espirituales. Las campanas que anunciaron el comienzo y el final de la vida de tantos que bebieron del manantial más limpio en esta tierra. Los suelos que pisaron durante varias centurias los moradores de una ciudad que vieron en la pureza de María todo cuanto necesitaban para respirar el mismo aire de Dios. Y allí estaba, como si todo hubiera retrocedido al principio, como si a su llegada aquellas naves hubieran visionado aquel mes de mayo otra vez, como si a aquellos adentros le estuvieran contando un cuento que ya habían vivido. Arrodilladas quedaron las columnas cuando una joven y hermosa doncella atravesó para quedarse una puerta que fue abierta sin miedos y con altanería por aquellos valientes hijos en otra época para ella. A su alrededor corrieron las almas de todos aquellos que a lo largo de los siglos habían sido valedores de que aquella morada fuera la primera espadaña levantada en todo el mundo por la concepción sin mancha de la Reina de los Cielos. Así la vimos aquellos que pusimos en sus manos nuestra juventud. Fuimos y seremos tus niños, hombres y mujeres enamorados de tanta dulzura en su coqueto rostro, de unos cabellos que abrazan su cuerpo como el nuestro, de unos labios que contienen el relato de nuestros pasos vitales, de nuestras locuras y reveses, pero sobre todo de las alegrías que a su lado hemos compartido y que nos han hecho crecer junto a ella y aprender ahora a ser padres y madres, tal y como la Inmaculada hizo con nosotros. Su advenimiento fue tan mágico como el que tuvo lugar hace 500 años, cuando a Huelva no le importaba mirar de frente a su destino y sin recelos ser la más grande en todas sus obras y formas de ver su existencia. Esa pequeña población que quiso ser adelantada a su tiempo para honrar sin miramientos a la Santísima Virgen. Vecinos nuestros que no buscaban mitades, sino realidades enteras, que ambicionaban una ciudad que, pasado este tiempo, mucho tiene que aprender de su historia. Porque todavía hoy su silueta sigue marcando el compás del tiempo entre sus ciudadanos. Sus blancas paredes son el eje sobre el que gira la actividad social de una Huelva que tiene en la Concepción el guiño más auténtico y sincero de su leyenda. La iglesia de la Concepción es como la mujer que, sin ser la más guapa del baile, todos quieren bailar con ella, porque algo la hace diferente e irresistible. Y si su sangre fue derramada en defensa de la purísima Concepción de María, de su vientre no podía brotar más que la señal reveladora que la providencia ofreció a Huelva, el verbo que en su interior se hizo carne para habitar entre nosotros, el trono donde hallar la derecha del Padre, la devoción aprendida en los primeros compases de la vida, la imagen venerada entre inocentes palabras que ya quieren hablarle, la cruz que es el mástil de la bandera de esta ciudad, el que aparece en nuestros genes sin ni siquiera saberlo, con el que aprendimos a que los días no tenían final,
porque hasta las madrugadas eran suyas. El faro que, aun sin buscarlo, siempre aparece en el que haya nacido entre nosotros. Los pies tras los que vamos sin dudar de nuestro sendero cierto. El jardín que cuenta sus primaveras por los viernes de su Señor y el que siempre estará ahí. El que jamás abandonará Huelva porque ni ella misma resistiría estar sin él. Todo estaba escrito, imaginado desde su creación. Allí habitarían la madre y el hijo, la mujer escogida de entre todas y exenta del pecado original, y el hombre que con una cruz eligió a Huelva para ser su cirineo. 500 años yendo de tu mano a la casa del Padre, 5 siglos proclamando a María como la Azucena sin rastro de culpa original, casi los mismos que lleva el Señor siendo de su noche fanal, casi las mismas que Huelva le lleva rezando a su Cristo y a la pureza de su madre. 500 años mirándonos en tu espejo, queriéndose como nunca antes se quisieron, enamorados desde el primer día en que se vieron, hechizados por un amor del que nunca podrán vivir lejos. Una puerta que abrió la toda pulcra para que nunca se cerrara, un cancel que fue cincelado con el relente de su partida, barnizado con lágrimas penitentes que en su túnica van cosidas, bruñido con las promesas de que solo nunca esta ciudad lo dejara. Tú me dices, Nazareno, hasta dónde tengo que llegar. Háblame si alguna vez no sabes de mí, escúchalos si crees por casualidad que ya no piensan en ti, que yo te diré cuánto te quiere Huelva de verdad. Tú me miras, Nazareno, al andar, y yo me sonrojo a la vez. No sé si besar tus pies o simplemente echarme a llorar. Dime al oído cuanto quieras decir, arrebata tu ciudad de las sombras, que Huelva se sienta libre cuando te nombra, y por eso un favor te voy a pedir. No nos dejes nunca de amar, aleja a tu pueblo de tanto lamento, no queremos más desvelos ni sufrimiento, y solo en ti está la esperanza de poderlo alcanzar. ¿Quién le puede decir a la Concepción que no eres tú su Señor? ¿Quién sino ella para contar las colas de rezos sin horarios, los